Pavel, cuéntame cómo andan las redes sociales y cuál es el impacto que han tenido en toda esta situación del fraude que está pasando en Venezuela. Mira, yo no me gusta decir que fraude o no, porque hay opiniones diversas y entonces tener la verdad en este momento es difícil. Se notó que hay un alto nivel de desinformación de ambas partes. Se notó también que había una planificación por la forma de los contenidos que salieron. Videos que incluso correspondían a otros países como videos desde Kenia o meses atrás. Entonces, cuando tuve tanta desinformación, hasta que tú no tengas todo claro, como por ejemplo, en un proceso que los venezolanos deben eh, transparentar cómo fue el proceso de elecciones, pero ya es un procedimiento que tiene cada país, tiene su metodología y uno no puede opinar en eso. Lo que sí me preocupó fue muchos expresidentes diciendo que venían al país cuando todo el mundo sabe que tú tienes que tener un permiso, una invitación para ser parte, pero nunca se ha mencionado que ellos fueron invitados. Ellos se estaban autoinvitando. Y entonces es Pero muy un ciudadano delicado. libre puede entrar a un país que el acceso no está limitado. Pavel, Mira, ellos iban a volar simplemente y lo que había sucede, elecciones. lo que Si es un sucede es país que, libre, digo. no, sucede que cada país tiene sus políticas y hay que respetarlas. Lo que sí se notó que había una planificación en este tipo de contenido, el desarrollo de contenido y cómo se están utilizando las redes sociales para la desinformación o para favorecer a un grupo determinado. Recuérdense que aquí lo que se está no es viendo la democracia, sino quién se va a repartir los recursos naturales que tienen, ejemplo, el petróleo y la minería, que es un recurso muy importante, muy apetecido por muchas naciones. Entonces, en el fondo no es un tema político, es más bien quién se queda con este poder. Bueno, lo que pasa es Y que yo creo, Pavel, que hay un tema de que hubo elecciones, de que el órgano rector no ha sido transparente con la publicación de las actas en un proceso que fue digital, donde se supone que usted tiene los resultados de inmediato. Entonces, hoy es el día, hoy es la fecha todavía, donde no sabemos del CNE, de la CNE, cuáles fueron los verdaderos resultados. Emitieron unos porcentajes y con unos números aparentemente acomodados, porque tú que eres estadista, que maneja datos, sabes que esos números tan perfectos, creo que fue un 51.1.999 y un 42.1999, como que pusieron los porcentajes y luego establecieron la cantidad de votos. Entonces, yo creo que esta es la oscuridad que tiene la gente hablando de un fraude, porque no se bueno, puede pero saber, no ha habido la transparencia necesaria de quien tenía que darla. bueno, pero también la oposición tiene que presentar esas actas. Entonces yo no le puedo ni favor ni en contra porque yo no tengo la información. Claro, No, en yo, tu por caso. ejemplo, yo siempre me gusta hablar con datos. Y los datos es lo que me va indicando, me va orientando. Sí pude desde un principio notar que había un interés de desinformar. Ya cuando tú ves que esto está dentro de una estrategia de comunicación digital, hay que coger las cosas con su pinza. Porque podemos caer, incluso yo he caído en situaciones que creo que tengo la información y cuando veo que es una desinformación. Por eso hay que tener mucho tacto en este proceso democrático, porque si fuimos tan rápido para reunir la OEA, ¿por qué no somos tan rápidos como Haití? Que Haití sí tiene una situación mucho más grave que la misma Venezuela. Entonces, Venezuela para los venezolanos, pero en el tema de data, sí lo interesante es la alta participación de presidentes y expresidentes a nivel digital. Fue una alta participación. Como en este proceso TikTok superó a nivel de posicionamiento del engagement y la participación, superó incluso a Twitter, Con temas donde, políticos. vamos, perdón, X, vamos a aclarar, con el tema de Venezuela, este tema político, y cómo está cambiando las redes sociales a la hora de posicionamiento de contenido. Nunca habíamos visto un proceso de elecciones como ahora, como TikTok, si cogemos los 10 principales contenidos de engagement que fueron los más relevantes, de 10 9 fue TikTok. Y esto sí llama la atención en el mundo digital, cómo esta plataforma está teniendo una alta relevancia.
Y es bueno aclarar que X es donde se generó la mayor cantidad de contenido. Es decir, podemos decir que el 98% del contenido fue en esas redes sociales. Y lo interesante es que los contenidos de Venezuela fue el tercer lugar. Colombia fue al inicio el mayor generador de contenido, seguido de España y después Venezuela. En el caso de Leonel Fernández, que aparte de los memes que se hicieron de él y todas las cosas, ¿cómo fue su reacción ante las redes sociales? ¿La gente cómo lo tomó? ¿Fue más positivo que negativo o más negativo que positivo? Cuéntame tú el termómetro que tomaste de Mira, él. lo primero es que en el tema Leonel Fernández tiene un serio problema de estrategia de comunicación digital. Yo me aconsejo que busque profesionales, que lo asesores. Usted es un político, un experto también en temas de comunicación, pero veo una gran carencia en esa parte porque las crisis de imágenes, más ahora que es el que dirige un partido y que fue un candidato presidencial que ahora mismo está en un segundo lugar, tiene que cuidar su imagen. Y su imagen quedó muy negativa en este proceso. La tardanza en dar respuestas crea una bola de nieve no favorable a su propia imagen. Entonces, los políticos y más aquellos que son aspirantes presidenciales deben tener un equipo estratégico, no importa el partido que sea, que esté monitoreando sus temas porque la imagen es vital para cualquier figura pública y más que dirige un partido de oposición que es ahora mismo se está en un segundo lugar. Entonces, todo es importante y entender que la política cambió y esta forma de hacer política tiene gran relevancia, un uso correcto de las redes sociales. En el caso del PLD, que también se pronunciaron acerca de ese... El PLD tiene un problema grave también en el tema comunicacional, siendo uno de los partidos con más experiencia, con un equipo de políticos y profesionales que demostraron cuando estaban en el poder tenía un buen manejo, pero cuando ven la oposición parece que son principiantes. ¿Y no será eso una estrategia como a propósito? Porque yo creo que el hecho de No creo que ningún partido quiera hacer una estrategia para quedarse un tercero o buscar reducir a nivel su posicionamiento. A nivel comunicacional, por Ese ejemplo, día, lo por ese hecho. que ellos dijeron crea controversia. ¿No será eso a propósito? Bueno, hay que ver cuál es el objetivo, porque todo a nivel digital es basado en objetivos. Si mi visualización, si sigue al ritmo que van no es un camino quedarse un tercer lugar, es buscando un cuarto lugar dentro en el espectro político. Y a nivel comunicacional, siendo un partido que tenía un alto consumo, incluso hasta de su página web, era de las más consumidas, que está ahora en un segundo lugar. Incluso la página web del PRM, antes y durante la campaña, fue la posición número 1. Entonces, cuando uno monitorea consumo, audiencia, qué es lo que busca la gente, porque aquí no opinamos por opinar, sino viendo los datos fríos, analizarlos y ver sus fortalezas y debilidades. Cuando un partido con alta experiencia tiene un mal manejo, te están diciendo que no tiene una estructura e incluso, podríamos decirlo, un departamento, para ponerlo algo básico, que tiene que ver con el mundo digital. Hay que hacerle caso a Pavel y dejar de cometer esos errores simples. Pero Pavel, con el tema de Venezuela, ¿qué tan vigente sigue hoy, por ejemplo? Bueno, sigue tan activo que estamos hablando que son millones de publicaciones en el mundo entero, en todos los idiomas. Yo lo que busqué en español, y déjenme decirle, no hay un país en el mundo, además, aquí se publicó desde Groenlandia hasta en el Polo Sur, en la Antártida. Así que no hubo un lugar donde hay conectividad que no estuviera publicando. Y en República Dominicana también, bueno, hasta en Haití, que Haití con toda su crisis y problemas de energía y de conectividad, hasta en Haití, en diferentes provincias se estaban publicando. Todo el mundo está, porque que ya somos, es un mundo globalizado que está opinando y generando opinión en este sentido. En
la clase política que incluso estaba durmiendo, salieron como fieras, pero eso le da vigencia. Y eso, por eso, no es únicamente lo que pasó algunos políticos defendiendo una posición dentro de Venezuela, sino que muchas figuras aprovechó el momento para sonar, como decimos nosotros. Y es que el posicionamiento a nivel de redes sociales ha permitido a muchas figuras que ya incluso fueron expresidentes tener relevancia. Y entonces aquí la pregunta es, ¿usted está haciendo defensa de la democracia o buscando relevancia a nivel político y posicionamiento? Todo eso se debe de evaluar. Pero sí, lo interesante es que las redes sociales están transformando y sigue transformando la forma de hacer política. Las redes sociales y el Internet en sentido general, porque las páginas web, generación de contenido informativo, mucha desinformación surgió en el tema de Venezuela, y esa es la parte más preocupante. Incluso escribí un artículo que nos enseña el tema de Venezuela, es que debemos seguir fortaleciendo nuestra democracia, seguir fortaleciendo la institucionalidad, seguir fortaleciendo la transparencia y seguir reduciendo los niveles de corrupción que puede existir en la República Dominicana. Dos figuras aquí en República Dominicana para que tú me digas cómo sea la gente dominicana, cómo se ha comportado respecto a ellos. OEA y Almagro y sus declaraciones aquí en redes sociales. ¿Qué impacto han tenido? Hay que retirar a nuestro embajador en la OEA. Es un dinero que se está desperdiendo. Dime. ¿Dónde? En la OEA. OEA. Dime, ¿qué impacto han tenido? Mira, ¿qué te puedo decir? En el tema de República Dominicana en la OEA hay una política que tiene nuestro gobierno que debemos respetar, y yo ahí no me meto, pero sí, lo que sí ha dejado muy claro que algunos presidentes que muchos criticaron a Venezuela han tenido una posición muy institucional. Nosotros no podemos meternos en las decisiones de otros países, porque así mismo como opinamos, así mismo cualquier otro país puede opinar de la República Dominicana y puede opinar de la situación de Haití. Entonces hay que tener mucho tacto y mucho cuidado. Venezuela opinan para los venezolanos. El punto de la OEA es que los países se junten y que cuando haya excesos en alguno pueda haber un mecanismo de control. Si no, eso no tiene ningún tipo de sentido, porque eso es lo que se convierte entonces en un country club para que vaya un grupo de embajadores pagados por sus países a conversar y hablar. Y si entonces algo está pasando en un país, por ejemplo Petro, por ejemplo Lula, sí, se pronunciaron en contra o no en contra, a favor de que se hagan públicas las actas. Eso es lo único, y eso era lo que la resolución de la ONU iba a hacer, solicitar que en Venezuela la CNE hiciera públicas las actas, y ni eso pudieron aprobar. Entonces, ¿de qué sirve la OEA? Vamos a seguir todos aislados y que nadie se mete en nada, porque de Haití siempre opinan. No, lo que tenemos que ver es cómo ha cambiado los discursos, y es que nos estamos cada día llevando a dos esferas en el ámbito mundial, donde unos tienen una posición y otros tienen otra. Y esto es lo que nos está indicando de que está cambiando el posicionamiento en América Latina de algunos países que siempre han sido pro norteamericanos, y veo que ahora tienen posiciones diferentes. Y hay que ver las acciones, no hay que ver colores, sino las acciones están indicando de que se está cambiando los posicionamientos políticos, tema tanto nacionales como internacional, porque estamos viendo de que ya está fortaleciéndose ya la polarización ya hay otra potencia de potencia, hay una potencia, no potencia, sino posiciones diversas a lo que dice nuestro hermano y aliado de los Estados Unidos, nuestro principal aliado, económico, político, en todos los sentidos. Pero también tenemos que aprender a escuchar otros puntos de vista. Y el tema, lo que sí me preocupó del tema venezolano es el alto nivel de desinformación para fortalecer a un grupo de oposición, independientemente que tenga o no tenga la razón. Esto nos está indicando de que hay un interés de que el tema democrático de Venezuela no se maneje con la total transparencia. Porque si tú tienes todas las actas, crea un website y presenta todas tus actas.
y Pero que esa es la transparentízalo. responsabilidad de la CNN, no de la oposición. Bueno, es el pero ente tú- regulador que pero tiene que si tú promulgarlo. ti- Y la pero- oposición ya dijo que tiene las actas. Bueno, y preséntalo. las está haciendo Pero puede públicas. presentar. Las tiene presentadas, Bueno, lo que hay que yo no- yo- buscarla. bueno, es que hay pero que que no le toca a ellos. A quien le toque es a la Junta A la Central Junta. Electoral, si fuera República Sí, Dominicana, exacto. no a los que participaron. A quien le toque a la CNE en Venezuela, que las tiene según ellos. Lo que pasa es que yo estoy de acuerdo contigo, porque es que si la tira el partido, pues ya está tirando básicamente algo que es para su propio beneficio. La credibilidad la tiene que tener el órgano que regula ese tipo de cosas. Pero Que Lo es el interesante, y hay también otro punto a señalar, es que de los 10 aspirantes, 8 firmaron que aceptaban la decisión de esta, bueno, vamos a decir, de esta junta, para los dominicanos puedan entender, de esta Junta Central Electoral. los 8, incluyendo a Maduro, y 8 de 7 10. que no tenían Fueron 2 ninguna posibilidad. que no firmaron. Es decir, que no estaban de acuerdo con la posición de que lo que diga el órgano regulador estarán 100% de acuerdo y lo van a aceptar. Y esto es Ay, bueno qué lindo. señalar. Palo Es- acechado. bueno, pero es bueno señalar porque si estamos, un ejemplo, en República Dominicana, todos aceptan lo que decida la Junta Central Electoral. Es decir, que tenemos unos niveles de madurez y confianza Así es. de nuestro órgano regulador. Pero si tú, desde un principio y históricamente, tú no estás de acuerdo, entonces tú no confías. Entonces, ¿para qué tú vas a un proceso que tú no confías? Y tú me das la razón de no confiar en ti. Ahí está. Pero Pavel de Camps con nosotros. Pavel, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo? Siempre interesante, siempre aleccionadora. Síganos por las redes sociales como Pavel de Camps B. Me gustaría que también nos sigan en LinkedIn, que estamos publicando contenido donde buscamos el fortalecimiento de la democracia. También monitoreamos los temas nacional e internacional basado en datos. Y los datos es que no pueden decir ese sentimiento positivo o negativo sin involucrar nuestro propio pensamiento La pasión y los sesgos. exacto. No sesgar, sino basando en datos y que la sociedad, la mayoría, es la que decide. Pavel, antes de irnos, ¿qué tanto ha crecido el flujo de LinkedIn? Veo que cada vez hay más gente hablando de eso, veo cada vez más gente LinkedIn es una publicando. red social que tiene más de 1.500.000 dominicanos. Wow, mucho. De esto, lo interesante de esto, que si vemos empresas por más de 500 empleados, hay 14.000 personas de gerente hacia arriba en esta red social. Es una red social que es la más costosa a nivel de publicidad, pero tiene ellos te garantizan más de un 60% de lectura. Si usted tiene que hacer una estrategia de comunicación para llegarle al target público específico que usted anda buscando, LinkedIn es una red social que tiene una efectividad de lectura, así que el correo que tú le envíes a esa persona, vamos a poner del millón, hay 600.000 que sí lo van a leer. Y eso, Hay que estar en LinkedIn. LinkedIn es una red social que sigue creciendo y además que se están debatiendo diversos temas, tanto políticos, socioeconómicos, es decir, de todo, es decir, todas las profesiones usted la va a encontrar ahí, Profesionales de muy alto nivel. de muy alto nivel, y lo más interesante, y lo digo por experiencia, donde la red social que más oportunidades de negocios puede surgir desde el exterior. Así que no únicamente a nivel local, te digo por mi experiencia propia, es la red social que ha crecido rápidamente y que nos contratan para servicios al exterior. Es decir, yo trabajando de acá y haciendo mis informes y estudios para el exterior. Sí. Así que todo lo que usted realice o escriba o sus proyectos, colóquelo ahí, que téngalo por seguro que alguien lo va a buscar y lo va a revisar, porque si ve interesante su trabajo, puede ser contratado. Y más que estamos en una era que muchos dominicanos están aquí, pero trabajando fuera y en dólares. Pavel de Camps con Bueno, nosotros. eso. Coño, ganar dólares y gastar pesos. Ay. El sueño dominicano. Ay. Nosotros regresamos luego de esta pausa comercial.